Sean todos muy bienvenidos a una nueva entrega informativa de la actualidad normativa de la Gerencia de Asuntos Regulatorios. Mi nombre es Tomás Acevedo, soy abogado de la Gerencia Gremial y en esta oportunidad tengo un gran invitado, don Carlos Pinto, también perteneciente de la Gerencia de Asuntos Regulatorios, quien nos va a hablar sobre un proyecto de ley de rentas regionales. Este es un proyecto de ley que tiene como propósito entregar una mayor autonomía a las regiones en el término de cómo ellos manejan los recursos fiscales. Así que, Carlos, partiendo con esta conversación, me gustaría que nos pudieras comentar, digamos, cuál es el estado actual de este proyecto de ley y además cuál es su génesis. Claro, Tomás. Como se sabe, como parte del programa de este gobierno, el tema de la descentralización es muy importante. Se le ha dado mucho énfasis. Y dentro de los anuncios que están contenidos ahí, se plantea la necesidad de darle mayor autonomía, como tú bien dijiste, a las regiones, y eso se materializa a través de un proyecto de ley de rentas regionales, que es lo que hoy día se está discutiendo en la Cámara de Diputados en el Congreso. Se contextualiza también sobre la base de otras medidas que se están discutiendo también a nivel legal, como es resolver, por ejemplo, esta dualidad de los delegados presidenciales regionales con los gobernadores regionales. Pero esta ley, este proyecto de ley en particular, es muy importante porque tiene que ver finalmente con la distribución de los recursos públicos, como tú bien has dicho. Materia no menor y también pienso que apunta un poco a la lógica de descentralización que ha desplegado este gobierno. Solamente como para que los socios y socias también comprendan, en la actualidad este proyecto de ley se encuentra en sus inicios, en su primer trámite constitucional. Así es, está en su primer trámite constitucional, se presentó en el mes de mayo por el gobierno. No se ha discutido a nivel específico el detalle, sino que más bien han existido ciertas intervenciones de algunos actores, pero estamos en una etapa bien preliminar. Y lo otro que también es relevante es que parte del diagnóstico del cual se hace la base de este proyecto de ley tiene que ver con análisis internacionales, principalmente de la OCDE, y cómo a nivel comparativo es una realidad de que Chile tiene bajísimas tasas de ejecución de gasto público a través de sus entidades subnacionales, como se categorizan. Y lo mismo respecto de la recaudación de los ingresos. Por lo tanto, en la visión general, efectivamente Chile a nivel de descentralización fiscal está muy atrasado. Por lo tanto, parte de ese diagnóstico y se proponen algunos temas que podemos ver en la conversación. Carlos, como entrando de lleno un poco más a esta conversación que tenemos sobre este proyecto de ley, yo creo que es de suma importancia tratar de definir cuáles son los contenidos principales de esta nueva iniciativa que, digamos, levanta el gobierno. Claro, es un cambio muy sustantivo lo que se propone. Partiendo de esa base de que efectivamente existe un bajo nivel de ejecución de gasto y también de recaudación a nivel regional versus lo que son los gastos totales de la nación, lo que propone el proyecto de ley son tres ejes. En primer lugar, generar todos unos nuevos mecanismos de nuevos ingresos de recursos a través de las regiones, que eso se materializa en la posibilidad de que los gobiernos regionales puedan establecer nuevos derechos, tasas, impuestos en definitiva que se recauden por esa vía, y también se le traslada a los gobiernos regionales recursos que hoy día se les pasa a las municipalidades, por ejemplo, como son los ingresos de los casinos, ciertos ingresos de derechos de aguas, de concesiones mineras, es lo que se propone en esta instancia como nuevos mecanismos de ingresos de recursos para las regiones. Y también se hacen ciertas modificaciones de los fondos regionales existentes. El más conocido, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, el FNDR, que se fusiona con otros fondos existentes, pero hay una reingeniería de los fondos a nivel regional. En segundo término, se modifican también los mecanismos de gastos, la forma en la que los gobiernos regionales gastan su presupuesto. Y aquí hay una diferencia muy importante de lo que ocurre hoy en día. Lo que se propone a través del proyecto de ley es generar una asignación global en la ley de presupuestos a los gobiernos regionales y que el desglose de esos recursos sea definido autónomamente por cada gobierno regional con su respectivo consejo. Por lo tanto, eso implica excluir a los gobiernos regionales de las normas del sistema
de administración financiera del Estado, que eso evidentemente es un cambio muy relevante respecto a lo que hoy día existe. Y en tercer lugar, también se propone como pilar del proyecto de ley establecer ciertos mecanismos de control que permitan evidentemente que estos recursos se gasten para los fines para los cuales se defina, y esto está relacionado principalmente con la exigencia de auditorías, con la existencia de mecanismos para poder definir el riesgo o el nivel de endeudamiento, por ejemplo, que podría tener un gobierno regional, que también es una novedad, la posibilidad de que los gobiernos regionales se puedan endeudar directamente frente a organismos internacionales, como podría ser el Banco Interamericano del Desarrollo, la CAF u otros, que eso también es una novedad importante. Y en última instancia, mecanismos de control de estos recursos que incluso podrían, bajo un extremo de que fueran recursos mal gastados, e implicar naturalmente la destitución incluso de los gobernadores regionales o quienes tengan la potestad de definir sobre estos recursos. O sea, son puntos bastante interesantes. Naturalmente, estos suponen modificaciones de sendos cuerpos normativos, y también interesante el punto que introduce estas reglas de accountability, que digamos es como para estar a la par con lo que es el derecho comparado. Ahora, naturalmente, finalizando esta conversación, es un proyecto de ley que naturalmente suscita el interés de muchos sectores. Me gustaría saber, Carlos, qué se ha discutido hasta el minuto acerca de este proyecto de ley. Y como última pregunta, digamos, naturalmente esto creo que suscita el interés de socios y socias, ¿cuáles son las acciones gremiales que se han desplegado o que se desplegarán por la Cámara Chilena de la Construcción? Claro. Hasta el momento, como hemos conversado, estamos en una etapa bien preliminar del proyecto, recién ingresado en el mes de mayo. Se han tenido en la Cámara de Diputados algunas audiencias con representantes, por ejemplo, de la Dirección de Presupuestos, antiguos directores que han presentado, también académicos agrupados a ciertas universidades que tienen dentro de su foco el desarrollo regional, como la Universidad San Sebastián, Diego Portales, Autónoma, entre otras. Organismos, centros de estudios quienes han dado su parecer, asociaciones de gobernadores, que son los más implicados en este tema, y también los municipios, y también la Contraloría General de la República. Y me quiero detener en ese último punto porque la Contraloría General de la República ya ha hecho ver, por ejemplo, que es no del todo deseable excluir a los gobiernos regionales del sistema de administración financiera del Estado. Aquello tiene consecuencias prácticas, por ejemplo, respecto de la misma contabilidad que conversábamos. O sea, hay sistemas definidos para toda la administración pública que se busca hoy día generar una nueva regla, y eso la Contraloría lo advierte como una situación que posiblemente podría generar problemas. Por lo tanto, vinculándolo también a la segunda parte de la pregunta, cuál es la relevancia para la Cámara Chilena de la Construcción de este proyecto y la participación de los socios, por cierto que es muy relevante. Hay muchos socios de nuestra Cámara que son constructores de obras públicas, por ejemplo, que muchas veces están financiadas con recursos regionales. Por lo tanto, primero, hay una tremenda experiencia de la Cámara Chilena de la Construcción a través de sus socios, quienes generalmente interactúan con los organismos públicos regionales para la ejecución de obras. Y frente a esa necesidad de dar también a conocer y definir una propuesta gremial para el momento en que esto se discuta o se siga discutiendo en el Congreso, se ha utilizado la Comisión Asesora del Directorio de Desarrollo Regional, que encabeza el socio Jan Gisling, y a quien también acompañan en principio el expresidente de la Cámara, don Lorenzo Constans, y también socios, por ejemplo, del Comité de Infraestructura, como Fernando García Huidobro, quienes junto a otros socios más aportarán sus experiencias prácticas para que la participación de la Cámara ponga en acento, naturalmente, la experiencia, como te decía, de la eficiencia del gasto público, ciertos vicios que existen hoy en día en la ejecución presupuestaria, que evidentemente son muchos aspectos que se pueden mejorar. Y si bien el proyecto de ley tiene ciertos temas para los cuales estar alerta y que se han esbozado algunos de ellos, creemos que también es una gran oportunidad para que la Cámara, a través de sus socios y su experiencia, pueda aportar en propuestas y soluciones para que se avance efectivamente en la descentralización fiscal que todos queremos,
pero con una mirada muy clara y muy rigurosa respecto de la eficiencia del gasto público, respecto también de las capacidades técnicas que se esperan de los gobiernos regionales y, por cierto, el cumplimiento de todos los procedimientos y claridad en aquello para una correcta ejecución de obras públicas o cualquier otro mecanismo o iniciativa regional en la cual esté involucrado también el quehacer de la Cámara. Carlos, no me resta más que agradecerte tu buena disposición y el hecho de poder habernos hecho un espacio en tu agenda. Sabemos que eres un hombre bastante ocupado. Y también no me resta más que agradecer y extender la invitación a los socios y socias a una posterior entrega de la actualidad normativa de la Gerencia de Asuntos Regulatorios. Así que hasta una nueva entrega y muchas gracias por presenciar esta